Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones y vamos a hablar del culto y religión en la Grecia antigua. Para poder hablar de la religión griega en la época clásica o religiones, como han apuntado algunos autores, se debe retroceder a la época arcaica o incluso hasta la época de los minoicos y los micénicos. Estos últimos compartían una serie de rasgos comunes que se podían comparar con los rasgos que compartían la religión griega helenística con la religión romana. Además, debe quedar claro desde el principio que la religión griega, entendida como un todo monolítico, no ha existido nunca. También para poder hablar de estas civilizaciones se debe tener en cuenta que su descubrimiento, primero la micénica y luego la minoica, es un fenómeno tardío desde el punto de vista historiográfico. Aún así, se debe tener en cuenta el proceso histórico que atravesaron estas civilizaciones antes de llegar a la civilización griega de la época arcaica. En el 1200 a.C. tiene lugar una catástrofe de grandes proporciones que sume al Mediterráneo oriental en el caos, siendo parte de esta los llamados pueblos del mar. Esto supone el derrumbe de todo el sistema de la civilización micénica, quedando unos pocos restos en el denominado periodo submicénico, siendo a partir de este momento cuando empieza a tomar forma la ya civilización griega. Esta catástrofe además hace que Grecia y Creta volvieran por más de 400 años a una época sin escritura y por tanto a un nivel prehistórico. Se debe tener en cuenta que aunque hubo un gran cambio y se dieron momentos de crisis bastante complejos, no hubo un absoluto derrumbe ni una vuelta a un nivel prehistórico, como sugiere Walter Warkett. Esto sería una visión evolucionista, ya que no se asemeja hoy en día y que sugiere que tanto la época micénica como la época clásica son épocas de luz, por lo que el periodo que se encontraría entre medias de estas dos épocas estaría poco evolucionado o estaría tratado como una degradación de lo anterior. Hablemos de la religión minoica y micénica. Algunos autores, como Walter Warkett, han llegado a la conclusión de que tanto la civilización minoica como la micénica deben ir unidas bajo la denominación minoico versus micénica, puesto que la mayor parte de las formas expresivas de la civilización y del arte están tan estrechamente ligadas a la tradición cretense. Con esta afirmación se puede ver que el autor sigue la línea de Martin Nilsson, quien fue uno de los primeros en acuñar la idea de la unión de la cultura cretense con la micénica. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, hasta hoy en día se ha demostrado que son culturas distintas y que no son iguales ni equiparables, como afirman algunos autores como Jan Bremer en su obra La religión griega, dioses y hombres, santuarios, rituales y mitos. En contra de la arraigada creencia, nunca existió la llamada religión minoica micénica. Aún así, esta teoría unitaria se podría seguir utilizando si se atribuyen los caracteres comunes a ambas, no a una desviación directa de la segunda a partir de la primera, sino estableciendo un origen común a ambas en el sustrato religioso egeo, como sostienen algunos autores como Diogenes. Las fuentes para poder estudiar tanto la religión micénica como la minoica se pueden dividir en tres grupos. El primero sería el formado por los restos de material arqueológico, es decir, los restos materiales como las construcciones culturales que se pueden identificar por los restos de ofrendas votivas que se encontraban en su interior. Estas construcciones podían ser tanto cuevas sagradas, santuarios en altura o domésticos, o templos. Estos materiales arqueológicos plantean un problema de interpretación, ya que el papel que se le confería a los objetos encontrados debe ser luego estudiado por los arqueólogos para averiguar su función. Esto resulta más sencillo con objetos cotidianos que poseen una función práctica, fácil de averiguar, pero el problema surge con los objetos que poseen una función simbólica, que deben ser interpretados en base a otros elementos de la misma cultura y que ayuden a comprender su significado. Los otros dos grupos lo formarían tanto la escritura del lineal A como la escritura del lineal B. La primera todavía no ha sido descifrada, pero aparecen en contextos religiosos al aparecer en ofrendas votivas, mientras que el lineal B aparece en el contexto del inventario y cuentas, aunque aparecen divinidades micénicas que luego serán asimiladas por los griegos junto con el culto. Si se examinan las menciones a estas divinidades, se pueden establecer que aparecen las grandes divinidades homéricas, es decir, Zeus, Poseidón, Atenea, Hera, Ilitia, Artemis, Apolo, Ares y Dionisio. Y si aceptamos la hipótesis de María Rocci, también Demeter, bajo su eclipses, de Tesmóporos, y Afrodita, de seguir la interpretación propuesta por Plugge Cartelli. La aparición de estas divinidades es una prueba de la continuidad que se da entre las civilizaciones minoica y micénica con la griega, puesto que respecto a la religión ya no sería un conjunto de vagos recuerdos, sino de un culto todavía vivo. Pero se debe tener en cuenta que solo cerca de la mitad de los dioses micénicos sobreviven, la otra mitad fueron olvidados.
Para algunos autores, como Nilsson, el panteón heleno sería una parte de origen minoico, pero que la mitología griega sea de origen básicamente micénico y por lo tanto con un componente no minoico, sin que ello implique contradicción alguna, ya que en la religión griega hay dioses de diferentes orígenes y pertenecientes a estratos culturales distintos. El mejor ejemplo de los restos materiales arqueológicos serían las representaciones iconográficas, como los grandes frescos parietales, aunque quedan pocos restos. También estarían los anillos de oro y de plata, que tenían grabados escenas tanto míticas como culturales y que eran utilizados como amuletos, siendo encontrados sobre todo en las tumbas de los nobles. Dichas escenas también aparecían en sellos y en gemas y más tarde en los sarcófagos de barro pintados, siendo los mejores ejemplos del sarcófago de Agia Triada y el llamado Anillo de Néstor. Además, una parte importante de la iconografía serían las figuras humanas que aparecen en ella, pudiendo ser tanto las propias divinidades, los fieles en actitud de adoración o los mismos sacerdotes. Para poder diferenciarlos, se recurre a la manera en la que está posicionado el cuerpo y a los atributos que se asocian con dicha figura. Las construcciones culturales antes mencionadas eran de varios tipos, como ya se ha mencionado anteriormente. Las primeras serían las llamadas cuevas sagradas, consideradas como la morada de los dioses, ya que además de que representarían el primer albergue del hombre y serían lugares de sepultura. Estas cuevas estarían ubicadas en lugares de acceso difícil, siendo consideradas inquietantes y oscuras, y se podría identificar por las ofrendas que se han encontrado en su interior, siendo además estas una manera de datar el inicio y el fin del culto que se llevaba a cabo en su interior, puesto que en la época oscura estas cuevas siguieron siendo visitadas. Otro elemento serían los llamados árboles sagrados, estando rodeados por muros para aislar lo sagrado del resto del terreno y teniendo cerca de ellos tanto altares como pequeños templos. En cuanto a los santuarios, encontramos tanto santuarios en altura como santuarios domésticos. Los primeros se encontraban en la cima de montes, pelados y no particularmente altos, lejos de los asentamientos humanos. Se diferencian por las terracotas votivas que se han encontrado en estos lugares, predominando figuras de animales, sobre todo ganado como ovejas y vacas, por lo que se podría hablar de un culto que se encontraría difundido entre los pastores de la zona. En cuanto a los segundos, se trataría de habitaciones pequeñas que se dedicaban al culto dentro de los palacios y de las viviendas, encontrando en su interior utensilios y símbolos culturales, además de ofrendas votivas. En cuanto a los templos, se creía que eran desconocidos para esta región, pero en la iconografía se daba una enigmática fachada del templo, es decir, tripartita y simétrica, pero la arqueología no ha podido comprobar nunca la existencia real de un edificio similar, pudiendo ser una derivación de la iconografía sumeria. Esto fue así hasta que en 1979 se halló una construcción sagrada de Arjanes, cerca de Consos, y que pudo ser interpretada como un templo tripartito por los restos arqueológicos, junto con el hallazgo de otro templo en Aia Irini, en la isla de Ceos. Pero como dice Emilio Suárez de la Torre en su artículo, religión griega o religiones de la Grecia antigua. Aunque el templo, concebido como lugar de residencia del dios, es un fenómeno propio del primer milenio, la abundancia de espacios sagrados deja muy claro que la situación micénica no es radicalmente distinta de la más tardía en cuanto a la delimitación física del mundo religioso. En cuanto a las tumbas, el ejemplo más significativo sería el llamado Tesoro de Atreo, convirtiéndose en las grandes construcciones circulares o toloi, donde se podían enterrar a estirpes de nobles enteras en centros culturales para la comunidad a la que habían pertenecido los que allí estaban enterrados. Pero estas tumbas van perdiendo importancia cultural cuando se empiezan a construir los ya mencionados santuarios en altura. Las estatuillas votivas serían uno de los símbolos más importantes dentro de los cultos minoico y micénico. Cuando se trata del arte figurativo, este tiene dos formas fundamentales, siendo uno de los temas recurrentes las procesiones festivas protagonizadas por mujeres y el otro la danza. De esta manera, a menudo aparecen representadas figuras que danzan en los anillos de oro antes mencionados. En este arte figurativo aparecen monstruos grotescos y siendo quienes realizan los actos rituales en vez de adorados humanos, y lo cual tiene una posible relación con uno de los dioses del panteón egipcio. Dentro del recinto sagrado habría diversos tipos de altares, pero a diferencia de lo que ocurría en épocas posteriores, en ellos no se realizaban hogueras para quemar las partes del animal sacrificado, sino que se utilizaba para depositar las ofrendas mientras se recitaban oraciones ante ellos. La historiografía debatió durante un tiempo sobre una posible continuidad entre las civilizaciones minoica y micénica y la civilización griega, ya que tras la catástrofe del 1200 y las invasiones de los pueblos del mar, cesó la construcción a gran escala en piedra y las artes plásticas y figurativas, llegando a desaparecer por un tiempo figurillas simples de barro.
Dicha continuidad ya no se debate, puesto que se ha llegado a comprender que las civilizaciones minoica y micénica eran independientes entre sí y también con respecto a los griegos posteriores. De esta manera, se podría hablar más de una serie de influencias entre las civilizaciones que de una continuidad. Además, en el siglo VIII, que trajo consigo la expansión económica y un significativo aumento de población, es manifiesta la presencia de muchos lugares de recintos sagrados, altares y templos con sus ofrendas votivas, pero solo en casos excepcionales el testimonio directo nos lleva a épocas anteriores. Hablemos de la religión griega en la época arcaica y clásica. Antes de poder empezar el estudio de la religión griega, que para Heródoto sería un conjunto de prácticas y de lugares de culto, dentro de la época clásica se debe tener en cuenta que los conceptos que podemos utilizar para describir todo lo que rodea a los fenómenos religiosos de nuestra época no son necesariamente adecuados para poder llevar a cabo un estudio de lo que los antiguos griegos consideraban como divino, ya que nuestras sociedades son diferentes. Uno de los motivos de esta diferencia es el peso que tiene y tenía la religión en el día a día. Asimismo, se debe tener en cuenta que la estructura de los ritos y las creencias dentro de la religión griega empezó a institucionalizarse con el nacimiento de la ciudad-estado, o polis, la forma de organización política más típica del mundo griego. Es decir, un conjunto político autónomo que comprende a la vez un territorio, cultivado y no cultivado, unas aldeas y uno o más núcleos urbanos, a veces una verdadera ciudad, más poblados de entre los cuales uno es el centro de la vida política. A diferencia de lo que ocurre con las religiones minoica y micénica, que las fuentes son más o menos escasas, en el caso de la religión griega, estas aumentan teniendo además de las fuentes epigráficas, como podía ser el lineal A o el lineal B en lo minoico y micénico, y de las fuentes arqueológicas, los textos literarios. De estos textos literarios muy importantes serían los textos homéricos, es decir, la Ilíada y la Odisea. Pero para el estudio específico de la religión se debe tener en cuenta que en el caso griego no se tiene un texto sagrado, como podría ser por ejemplo la Biblia, o como dice Walter Burkert. Tampoco hay una revelación fidedigna en forma de libro sagrado. Debido a esto, solo ciertas obras se utilizan de manera especial para el estudio de la religión. La primera de estas obras serían los poemas épicos atribuidos a Homero, ya mencionados en el párrafo anterior, la Ilíada y la Odisea, que fueron puestos por escrito entre los siglos VIII y VII, estando llenos de datos sobre el panteón, los rituales y los mitos, además de considerarse los principales depósitos de conocimiento en torno al mundo de la guerra de Troya, también constituyen el intento más antiguo de organización del mundo religioso, conservado en lengua griega. La importancia de estos poemas recae, como ya se ha mencionado, en la organización del mundo religioso, puesto que antes de que estas composiciones fueran puestas por escrito, las tradiciones estaban mezcladas y resultaban confusas, ya que había demasiados elementos que trataban sobre una misma divinidad, como los cultos locales o la iconografía, y que hacían difícil la escritura de una sola historia sobre esa misma divinidad. También se debe tener en cuenta que la composición de estos poemas fue de manera oral durante varios siglos y que Homero figura sobre la cual persiste el debate sobre su existencia real o no. Fue quien los puso por escrito. Como apunta Burkert, la conclusión de que las raíces de la épica se remontan a época micénica se deduce no tanto de la fecha, sino más bien del papel principal del rey de Micenas y de otra serie de detalles que apuntan claramente a la edad de bronce. Solo la existencia o no de la figura de Homero como persona real, una de las teorías posibles sería la invención de dicha figura por parte de la aristocracia para poder controlar la religión y así, a su vez, a la sociedad. Esto podía ser así siguiendo lo planteado por Emilio Suárez de la Torre en su artículo «Religión griega o religiones de la Grecia antigua». La mera invención de poetas míticos que componen poemas en los que se fundamentan creencias religiosas rituales es una clara expresión de la necesidad de dotar de autoridad teórica a aquellos, muy especialmente por parte de aquellos grupos aristocráticos que, entre otras pretensiones, buscan también el control de la palabra revelada. Las siguientes obras que se utilizan para el estudio de la religión griega serían las compuestas por Hesíodo, una figura poética, original y tangible. Sus obras serían la Teogonía y los trabajos Idías. En la primera, a diferencia de Homero, que habla de dioses y héroes, pero de la época heroica, que es la última época de construcción de la gran mitología, habla sobre los orígenes del mundo y de los dioses. Para Burkert, esta obra sería un manual básico de religión griega. La siguiente obra, en importancia, sería Los trabajos Idías, en el cual se describen algunos rituales y formas de piedad. Tras estos dos grandes autores de la época griega, encontramos los llamados himnos homéricos, tanto de época arcaica como de época clásica, llamados así no porque pertenezcan a la figura de Homero, sino porque pertenecen al estilo épico en el que se encuentran escritas tanto la Ilíada como la Odisea. Walter Burkert señala en su obra que estos himnos deberían ser llamados de una manera más propia como poimía,
destinados a introducir las recitaciones épicas en las fiestas de los dioses. Estos poemas tenían como tema una divinidad en concreto, aunque se encuentran varios dedicados a la misma y, como señala Louis Bruit-Zeitman y Paul Smith-Pantel, son los que proporcionan a veces la esencia de lo que conocemos sobre la historia y los mitos, referidos a una divinidad, aunque a veces no aportan más que una frase. Dentro de la poesía lírica también podemos extraer fragmentos relacionados con la religión griega, como es el caso del autor Píndaro, Beocio, de finales del siglo VI y principios del V. Entre sus obras encontramos los epinicios en honor de los vencedores de los Juegos panhelenísticos, las olímpicas, las istmicas, las píticas y las nemeas, entre otras. Dentro del siglo V encontramos a Heródoto de Halicarnaso, conocido como el padre de los historiadores, con su obra Historias, y la cual podemos encontrar un fragmento que hace referencia a los dos primeros autores que se han mencionado anteriormente y a su importancia dentro de la religión griega. Siguiendo en el siglo V, también encontramos fragmentos sobre la religión griega dentro de las tragedias de autores como Esquilo, Sófocles o Eurípides, por ejemplo, sus obras Las Bacantes, o dentro de las comedias como las de Aristófanes. En el siglo IV estarían los llamados textos de los oradores junto con las obras de Platón y Aristóteles. Y ya en la época helenística estaría la literatura exegética, es decir, la compilación y las descripciones de cultos y ritos comentarios. La mayoría de las obras de esta época se perdieron, salvo algunos fragmentos de los llamados lexicófragos y de Ateneo. Hablemos de rituales, ritos y cultos. Siguiendo la definición establecida por Louis Bruit-Zeitman y Paul Smith-Pantel en su obra La religión griega en la polis de época clásica, se entiende como ritual el conjunto de gestos realizados por o en nombre de un individuo o una comunidad que sirven para organizar el espacio y el tiempo, para definir las relaciones entre los hombres y los dioses y para poner en su lugar las categorías humanas y los vínculos que las unen. Siguiendo a Jan Brempt, los rituales eran entendidos desde tres perspectivas distintas para lo griego. Primero, muchas de las actividades rituales eran denominadas nomignasia, o sea, la costumbre, lo que subraya la importancia tradicional que tendrían los mismos. Segundo, los griegos solían dar nombre a sus rituales a partir del acto más destacado o llamativo. Y tercero, muchos rituales bastante elaborados eran llamados eortai, un término asociado al buen comer, a la buena compañía y al pasarlo bien. Para los griegos, su vida estaba marcada por la religión de la polis y debían pasar por determinados ritos de paso para poder ser parte de la comunidad, es decir, para poder ser considerados ciudadanos. El primero de estos ritos de paso sería el mismo nacimiento y el reconocimiento del hijo o hija por parte del padre, ya que si no lo reconocía como su descendiente, el bebé sería abandonado. Se diferenciaba el género de los bebés al colgar una rama de olivo sobre la puerta si era un niño o una banda de lana si era niña. De esta manera, al reconocerlo como tal, el bebé podría formar parte de la comunidad y se criaría para poder ser ciudadano más. El proceso de convertirse en ciudadano se daba a través de ritos distintos dependiendo de la polis. Así, en Atenas, por ejemplo, sería mediante las fiestas de las apaturias, mientras que en Esparta sería mediante la llamada cripteia, en la que participaban los jóvenes de la élite. Pero ambos servían para separar al joven del mundo de la infancia y lo integraban en la comunidad. El siguiente rito de paso, ya dentro de la ciudadanía, sería el matrimonio, que no tiene en sí mismo ningún valor legal, siendo concebido de manera distinta por cada género. Para las mujeres era cuando empezaba su papel social, mientras que para los hombres este momento era el culmen de su madurez. El último rito de paso que atravesaban los griegos eran los ritos funerarios, que se debían realizar adecuadamente, puesto que un alma ofendida a la que se le niegan los ritos debidos es un problema para todos, no solo para los familiares del difunto. La muerte, junto con las enfermedades y las pandemias, era considerada una alteración o una contaminación que perturbaba la vida cotidiana y que solo se podía superar gracias a la exigencia de la purificación. Estos ritos o rituales consistían en determinados pasos para evitar que el alma del difunto se ofendiera. El primero de los pasos sería asear al muerto, siendo ungido con esencias perfumadas y luego siendo envuelto con ropa blanca, envuelto en bandas y un sudario. Puesto que en el mundo grecorromano no existía el mal como entidad aislada del bien, en cuanto al ámbito religioso se refiere, no importaba el comportamiento que hubiera tenido el difunto durante su vida, ya que al Hades van todas las almas muertas, independientemente del comportamiento que tuvieran durante su existencia humana, siempre y cuando hayan recibido los honores fúnebres correspondientes. Esto último ya ha sido comentado, pero cabe recalcar la importancia de dichos ritos funerarios, pues que si no habían realizado tal y como indicaba la tradición, el alma vagará por la tierra molestando a los vivos y sufriendo.
Tanto la creencia en el Hades sombrío como los campos elíseos, la isla de los bienaventurados o los paraísos de los iniciados en los diferentes cultos mistéricos conviven en Grecia a partir del arcaísmo y evolucionan junto con las demandas de las diferentes comunidades y grupos sociales. Las Panateneas. Esta es una fiesta principal de Atenas y son una de las manifestaciones más completas y complejas de la unidad de los atenienses en torno a su divinidad Poliada. Pero, aunque toda la comunidad participaba en esta fiesta, no lo hacían de una manera equitativa. Aunque la Acrópolis se considera el centro de la antigua Atenas, la fiesta principal de la ciudad no comenzaba aquí, sino en la academia, en el santuario extramuros del héroe Academo, con el ritual de la Lampododomía, una carrera de antorchas que tenía como meta de salida uno de sus altares. La carrera consistía en llevar el fuego sagrado desde el altar de Eros o el altar de Prometeo hasta el gran altar que se situaba en la Acrópolis, atravesando primero el cerámico y luego el ágora. El siguiente lugar por el que se perseguía la celebración de las Panateas era la zona del cerámico, siendo el área desde donde partía la procesión del 28 Hecatombeón, aunque no se sabe con precisión el lugar de salida. En su camino a la Acrópolis, la procesión, o pompe, atravesaba el ágora por la vía panatenaica, más antigua que el ágora en sí y de la cual quedan pocos restos arqueológicos. En la Acrópolis era donde se celebraban todos los actos rituales de las Panateneas, como la ofrenda del peplo o los sacrificios, al igual que las fiestas fueron reestructuradas durante la tiranía de Pisístrato. Se manifestó tanto el santuario dedicado a la diosa Atenea como la entrada al mismo. De los Juegos Olímpicos diremos que aunque los juegos más conocidos y posiblemente los más importantes, ya que eran los usados para medir el tiempo, eran los olímpicos, celebrados en Olimpia en honor de Zeus. También estaban los píticos, los ítmicos y los nemeos, celebrados en Delfos en honor a Apolo Pitio, en el Istmo en honor a Poseidón y en Nemea en honor a Zeus. Los juegos duraban 6 días, pero antes tenía lugar un periodo de preparación en el que los atletas entrenaban en sus ciudades para luego ir a Olimpia y continuar su preparación siendo vigilados los llamados elanodicas, es decir, los jueces de los juegos encargados de que se cumpla el reglamento y cuyo juicio nunca era puesto en duda. Aunque carecemos de datos sobre un hipotético culto a los héroes micénico, sí se conoce su culto a partir de la época arcaica. Pero, ¿qué es un héroe? Siguiendo la definición establecida por Louis Bruytzeman y Paul Smith-Pantel en su obra La religión griega en la polis de la época clásica, pero teniendo en cuenta que las hipótesis planteadas en torno a estas figuras son numerosas, un héroe es un muerto de nombre conocido o anónimo cuya vida y muerte gloriosas están asociadas a una época pasada y sirvieron a la comunidad. Se reconoce al héroe por el culto que se le rinde y que difiere del culto a los muertos ordinarios por la duración, la frecuencia de las manifestaciones de culto y su importancia, y por último, por la comunidad a la que afecta. Al igual que lo que ocurre más adelante en la cristiandad, se pensaba que tanto las reliquias de los héroes como sus tumbas podían albergar capacidades curativas o incluso llegar a parar epidemias en las ciudades, puesto que las tumbas eran el punto central del culto heroico, estas estaban bien localizadas, ya fuera dentro de la ciudad o en su territorio. De la misma manera que con el estudio de la religión, las fuentes para poder estudiar el culto a los héroes y en cuanto se originó, son las fuentes literarias, arqueológicas y figurativas. El problema con ellas, con las fuentes arqueológicas, es que la diferenciación entre una tumba ordinaria de una tumba de héroe, aunque esto se puede averiguar en base al número de ofrendas que recibía el muerto y la prolongación en el tiempo en el que las estuvo recibiendo. Sobre cómo se generó dicho culto heroico se ha planteado diversas teorías. Han sido defendida la teoría de que este culto se generó gracias a la divulgación de la poesía épica y de los poemas homéricos a partir de fines del siglo VIII a.C. Por otro lado, disidentes de la teoría de Costman y apela a la utilidad de que tendría el culto heroico. Defienden que la épica no tuvo ninguna influencia en la institución del culto al héroe ni de las tumbas micénicas y para concluir, según Foucault, el culto a los héroes es una manifestación espontánea de uno de los sentimientos más vivos común al conjunto de la humanidad, la creencia irracional de la supervivencia de los muertos. De los templos y santuarios diremos que en cuanto al lugar donde se realizaban los rituales de culto, tanto para las divinidades como para los héroes, se debe tener en cuenta que para los griegos bastaba con reconocer el carácter sagrado de cualquier lugar para que éste se convirtiera en un lugar de culto, un santuario, o un hierón, un espacio sagrado. Estos santuarios a su vez cumplían con más funciones o parte de la religiosa, teniendo tanto un papel económico, ya que los templos también funcionaban como bancos, como político.
La posición del santuario también tenía su propio significado. Por ejemplo, algunos santuarios, como Delfos y Olimpia, situados en lugares remotos o extramuros, tuvieron un papel importante en el desarrollo del panhelismo, mientras que otros, por su parte, se convierten en centros de federaciones políticas. Su papel también estaba determinado por la ubicación dentro o no de las ciudades, ya que podían ser tanto rurales como urbanos, y no era habitual que estos aparecieran en el centro físico de la ciudad, como es por ejemplo el caso de la Acrópolis de Atenas, puesto que no era el núcleo central de las ciudades, pero el caso ateniense también se podía repetir en otras ciudades. En cuanto a su función política, se debe tener en cuenta que las primeras leyes escritas que existieron en Grecia fueron depositadas en un templo, y esto se puede deber a las características de inviolabilidad y su carácter vinculante que poseían los santuarios. El terreno, o témenos, se limitaba mediante mojones, oroi, o mediante un muro continuo, períbolos. En él, témenos, se podía albergar el culto de diferentes dioses o solo el de uno. Los santuarios, tanto los dedicados a los dioses como a los héroes, eran tierra inviolable y por tanto eran considerados lugares de refugio para esclavos, fugados, hombres políticos o individuos perseguidos. Estos santuarios estaban conectados con la ciudad a través de las vías sagradas por las cuales pasaban las grandes procesiones durante las fiestas. Dentro del témenos no solo estaba el templo, que puede considerarse el vestigio más espectacular del mundo griego y cuya función era preservar la estatua de la divinidad, sino también otros edificios que estaban relacionados de una manera u otra con el culto, formando en algunos santuarios como Olimpia o Delfos ciudades. Los templos estaban cerrados la mayoría del tiempo de cara a los fieles, ya que el centro de los rituales era el altar, y este estaba fuera del templo. También estaban las fuentes, necesarias para las abluciones rituales, junto con otros edificios funcionales para uso de los peregrinos y los sacerdotes, y los lugares necesarios para el desarrollo de los juegos en los casos en los que el culto de Dios lleva aparejados rituales de este tipo. Dentro del grupo de los santuarios había algunos especializados como los oráculos, o en los que había cultos, curativos o misterios. Los primeros solían estar alejados de los territorios de las ciudades que tuvieran más influencia dentro del mundo griego para así poder preservar el cierto grado de objetividad y la adivinación, y así poder ser creíbles. El elemento clave en el interior de los templos eran las estatuas, que representaban a las divinidades, ya fuera de manera abstracta o no. Aunque no había una norma general, era habitual que las estatuas sedentes representaran a las divinidades femeninas, mientras que las estatuas de pie representaban a las divinidades masculinas. En tanto que mediadores entre los dioses y los fieles, los sacerdotes se distinguían de los demás por sus vestidos blancos o de púrpura. Estas figuras eran quienes oficiaban los rituales, pero aunque no había una regla fija, lo habitual era que fueran las sacerdotisas quienes oficiaran para las divinidades femeninas y los sacerdotes para las divinidades masculinas y quienes cuidaban los tesoros que se guardaban en los santuarios del templo. También se daba el caso de la no presencia de estas figuras en los santuarios rurales de menor envergadura, puesto que no siempre estaban presentes y los fieles tenían que realizar los sacrificios ellos mismos después de haber llamado en vano al sacerdote. Conclusiones. En relación con lo expuesto, a lo largo de ese trabajo, se puede decir que la continuidad entre las civilizaciones minoica y micénica, con los griegos posteriores, que estuvo mucho tiempo bajo debate, no es tal continuidad debido a la conclusión a la que se ha llegado en los últimos tiempos, de que eran civilizaciones muy diferentes entre sí, tanto los minoicos como los micénicos, como estos con los griegos. Es decir, se puede hablar de una serie de influencias entre estas civilizaciones, pero no de una continuidad como tal. Puesto que la religión griega estaba formada por el conjunto de prácticas y los lugares de culto, no se puede hablar de religión sin tratar los distintos rituales y los aspectos de los santuarios. También se debe tener en cuenta el peso mayor que tenía la religión en la sociedad griega en comparación con el peso que se puede tener hoy en día. Una característica de la religión griega a tener en cuenta es la importancia de los poemas homéricos y la obra de Hesíodo, que ya organizaba el mundo religioso ante la inexistencia de un texto sagrado al uso, como por ejemplo la Biblia. Cuando se habla de los rituales en la religión griega, se debe destacar que servían para definir las relaciones entre los dioses y los hombres, además de organizar el tiempo y el espacio. En los santuarios era donde se llevaba a cabo los rituales de culto a las divinidades y a los héroes. Su posición geográfica indicaba su importancia, pero no por estar en la periferia significaba que no tuviera un lugar central en la sociedad. El altar estaba fuera del templo.
y era donde se llevaban a cabo los rituales como los sacrificios, ya que el templo solo se abría durante las fiestas y permanecía cerrado a los fieles la mayoría del tiempo. Su forma arquitectónica aparece en el siglo VII a.C. junto con la formación de las polis, compartiendo las mismas características desde entonces, es decir, el tipo de planta y la ubicación de las distintas estancias que lo formaban. Dentro del ámbito de los santuarios destacan algunos que estaban especializados como los oráculos.